Jerusalén, en el año 600 a.C. aproximadamente. Un profeta de Dios tiene que salir con su familia al desierto, guiados por el mismo mandato divino, en primer lugar para no morir en la destrucción de Jerusalén, que es inminente, y también para llegar a un lugar donde puedan levantar una nación justa para el Señor. Sin embargo, salir de Jerusalén no es tan sencillo. Deben llevar algunas cosas por indicación del Señor y también deben encontrar gente que les ayude y les favorezca. Este es el primer relato que encontramos en el Libro de Mormón, pero casi al final de este mismo relato hay una experiencia muy especial que ha causado confusión y muchos comentarios porque incluye un acto que puede ser muy controversial. Se trata de cuando Nefi, el hijo de Lehi, este profeta, le quita la vida a Labán. Escucha Dominical, un podcast sobre espiritualidad, inspiración y fe. Reflexiones, comentarios, experiencias y mucho más. Si eres miembro o amigo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, este podcast es para ti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Dominical, en el que vamos a hablar del asunto controversial acerca de la muerte de Labán en manos de Nefi. Pero antes de eso, quiero mencionarles una novedad editorial de la que me enteré recientemente, que es un libro publicado por Deseret Book, que es la editorial de la iglesia, una de las editoriales de la iglesia, digamos la más oficial, la más directa, la más formal, que tiene también una cadena de tiendas y tiene presencia en línea y bueno, pues es una forma de difusión de contenido editorial y de recursos de estudio muy importante para los miembros de la iglesia, particularmente en los Estados Unidos, porque su producción pues mayormente es en inglés, pero también tiene algunas publicaciones en español y pues también hay algunas cosas que se difunden a partir de sus publicaciones. Y ellos acaban de publicar un libro del presidente Russell M. Nelson, ¿sí? El profeta. Y este libro se llama Heart of the Matter, algo así como Lo importante del asunto. Y tiene un subtítulo que dice, Lo que me han enseñado 100 años de vida. Así es. Es una oportunidad única, considero, para aprender de la sabiduría de alguien que ha sido testigo de un siglo de vida, incluidas todas sus alegrías, tristezas, cambios y también su forma de vivir, verdades que no cambian nunca. Es aún más raro tener un testimonio así, no nada más de alguien que ha vivido tanto tiempo, sino de un profeta de Dios que carga con toda esa experiencia de vida. El presidente Nelson fue llamado por primera vez al quórum de los 12 apóstoles en 1984 y entonces también ha visto gran parte de la historia moderna del mundo a través de la lente de un testimonio especial de Cristo. Él también, digamos que ha presenciado y ha estado inmerso en toda esta nueva revolución tecnológica, desde la radio hasta los cohetes, las guerras, las revoluciones, los cambios culturales, el progreso y hasta la era digital, ¿no? El presidente Nelson ha visto el funcionamiento de cómo Dios ha inspirado todos estos avances y cómo ellos han bendecido, o bueno, el Señor ha bendecido a través de todo eso, todos los aspectos de la vida en esta tierra. En este libro, que les repito, el título es Heart of the Matter, que se traduce como Lo importante del asunto, el presidente Nelson reflexiona sobre sus 100 años de vida y las lecciones que ha aprendido durante el siglo que ha pasado, incluidas las verdades fundamentales que ha llegado a saber que son más importantes para esta vida y para la próxima. Y él proclama, y cito, a pesar de los altibajos, las alegrías y las angustias de un siglo de vida, no hay nada de lo que esté más seguro de que el Padre Celestial es nuestro Padre, que su Hijo unigénito Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor, y que el Espíritu Santo puede ser tu compañero constante, susurrando verdades a tu alma. Estoy seguro, dice el presidente Nelson, de que el Evangelio de Jesucristo ha sido restaurado en su plenitud y está lleno del poder del Salvador para bendecirlos de una manera que nadie más ni nada más puede hacerlo.
Hasta ahí la cita del presidente Russell M. Nelson. El testimonio de un amado profeta, entonces, y 100 años de experiencia y conocimiento se unen para asegurarnos que, dado que Jesucristo venció al mundo, también nosotros podemos vencer todas las cosas y encontrar paz y descanso en Él. Esa es la descripción, una reseña sobre este libro que está publicado en Deseret Book. Lo pueden encontrar en línea justamente en deseretbook.com. Ahí lo van a ver. Por ahora no tengo noticias de que haya traducción al español, pero seguramente no va a tardar. Es una de esas ediciones muy especiales con una cubierta dura, con pasta. Y pues bueno, creo que sería algo muy, muy lindo. Valdría la pena tratar de conseguir un ejemplar para tener pues estas reflexiones de una persona tan notable como es el presidente Nelson, compartiendo sus enseñanzas. Pues bien, vamos a entrar en el tema de este episodio, que es un tema un poco controversial. Es algo fuerte también y algo difícil de digerir, pero hay una razón detrás de todo ello. Bien, voy a tratar de hacer un resumen de lo que estamos hablando para ver cómo lo vamos a analizar después, para no tener que estar repasando todo el texto del relato, sino que eso lo podemos hacer en casa o en otro momento. Bien, cuando el libro de Mormón comienza, el relato es el siguiente. Lehi es un profeta que vive en Jerusalén y el Señor le manda salir de Jerusalén porque hay personas en Jerusalén que no quieren a Lehi y buscan quitarle la vida. Entonces, por mandato del Señor, Lehi tiene que tomar a toda su familia y salir de Jerusalén y hasta donde el Señor los guíe. El Señor le dice a Lehi que tiene una tierra preparada para su familia, para que ahí puedan levantar una nación. Entonces, pues Lehi sale con su familia de Jerusalén. Pero después de 3 días de viaje, el Señor le dice a Lehi que debe llevar un juego de planchas de bronce. Le dice que son las escrituras que están disponibles en ese momento. Entonces Lehi le dice a Nefi que vaya a Jerusalén para conseguir las planchas de bronce. Y entonces Nefi dice esta frase tan célebre de iré y haré lo que el Señor ha mandado. Es decir, era difícil porque regresar al lugar de donde habían huido, sabiendo que a Lehi lo estaban buscando para quitarle la vida, pues también era como un riesgo. Pero Nefi, a diferencia de sus hermanos mayores que eran Lamán y Lemuel, y que se habían negado o que estaban como protestando por esa tarea que era tan difícil, muestra la disposición y el valor. Entonces van los 4 hermanos, que son Lamán, Lemuel, Sam y Nefi, a Jerusalén a visitar a un hombre que se llamaba Labán y que tenía en su poder uno de estos juegos de planchas que parecían que eran muy preciosos y que, por lo que se entiende, no había muchos ejemplares. Por supuesto que eso era difícil de conseguir y estaban escritas sobre láminas de metal. Esas planchas de bronce, repito, estaban en poder de este hombre que parecía ser muy importante también porque tenía una corte de muchísimos soldados y al parecer tenía mucho poder y mucha jerarquía, porque después también se menciona que está en una reunión con muchas otras personas, como en una gran fiesta, etcétera, ¿no? Pues bien, Nefi y sus hermanos llegan a las afueras de Jerusalén y desde ahí envían a Lamán, uno de ellos, para que vaya a visitar a Labán y le pida las planchas, como diciendo por las buenas. Debe haber razones bastante fuertes como para creer que llegaría a existir la posibilidad de que Labán accediera. Así que él va y lo hace, pero Labán se niega, acusa a Lamán de quererle robar y total que sale perseguido Lamán y logra escurrirse hasta las afueras de Jerusalén donde están sus hermanos y les informa que pues no prosperó el plan. Entonces lo que hacen los hermanos de Nefi es ir a su casa, es decir, a la casa que tenían allí en Jerusalén, y recoger todos los objetos valiosos para después presentárselos a Labán en forma de cambio o de intercambio por las planchas de bronce. Labán los recibe, dice la escritura que Labán codició todas esas riquezas y que se las quedó y los echó acusándolos y persiguiéndolos, diciendo que eran unos ladrones y que los iba a matar. Y
los hermanos de Nefi junto con Nefi tienen que salir otra vez de Jerusalén a las afueras para esconderse, y entonces ahí la situación escala porque Lamán y Lemuel están muy enojados por este riesgo que ellos consideran innecesario, y empieza una discusión muy fuerte y empiezan a golpear Lamán y Lemuel a Nefi con una vara. Entonces se aparece un ángel del Señor y los amonesta, les dice que se detengan de golpear a su hermano, que le hagan caso, que obedezcan al Señor y que vayan por las planchas que el Señor va a entregar a Labán en sus manos, y que sean obedientes. Aquí es donde empieza el relato, o la parte del relato de la que vamos a hablar. Nefi les pide a sus hermanos que estén afuera y entra en Jerusalén, digamos a hurtadillas, pero él dice que no sabía exactamente qué hacer, dice sin saber de antemano lo que tenía que hacer. Entonces, mientras está por las callejuelas de Jerusalén, se encuentra con Labán, que viene muy ebrio. De hecho está tirado en el piso porque viene de una especie de reunión. Parece haber estado con una gente que le hacía compañía, con algunos compañeros quizás de algo, tal vez, no se especifica, pero la razón por la que presumimos que venía de esa fiesta es por algo que viene después, cuando Nefi le pide las planchas al siervo de Labán, y entonces dice que el siervo de Labán pensó que Labán venía de la reunión con sus hermanos. Esa es la frase que se emplea en las escrituras. Pero mientras está presenciando allí a Labán tirado y completamente inconsciente porque está sumamente ebrio, el Espíritu del Señor le dice a Nefi que tiene que matarlo. Y entonces Nefi trata de oponerse a la idea de quitarle la vida a Labán, y dice: nunca en mi vida he matado a un hombre. Y entonces el Espíritu le dice, mátalo, porque el Señor lo ha puesto en tus manos, y es preferible que un hombre muera a que una nación degenere y perezca en la incredulidad, refiriéndose por supuesto a los planes que el Señor tenía para el futuro con respecto a la familia de Nefi, es decir, el pueblo que el Señor iba a levantar en la tierra prometida, con todas las personas, pueblos y naciones que se iban a formar de las descendencias de toda la familia de Leví. Así es como se nos hace ver en esta especie de razonamiento que tiene el Espíritu del Señor con Nefi. Y entonces lo que hace Nefi es proceder a quitarle la vida a Labán. Él lo narra y dice que le tomó la espada de Labán y con esa misma le cortó la cabeza. Bien, después lo que hace Nefi es, dice él en ese relato, porque este relato lo da Nefi, y lo da Nefi muchísimos años después de que pasó todo esto. Este relato lo está construyendo ya, digamos, en sus años de vejez, cuando el Señor le ha mandado que vuelva a narrar todas esas cosas que vivió desde el principio. Lo que sigue en el relato es que Nefi va a donde está el siervo de Labán. Ese hombre se llama Zoram y él le pide las planchas de bronce, pero Zoram piensa que él es Labán porque Nefi va vestido con las ropas de Labán. Y después de que Zoram le da las planchas, Nefi, disfrazado de Labán, le dice a Zoram que lo siga. Así que Zoram va con Nefi, que se dirige hacia las afueras de Jerusalén, y cuando Zoram va notando que ese no es un camino muy habitual, y además cuando los hermanos de Nefi ven a alguien vestido como Labán, piensan que es él y que ya mató a Nefi y que además viene por ellos, y entonces Nefi tiene que descubrirse y decir: hey, soy Nefi, no tengan miedo, ante lo cual Zoram se da cuenta de que no es Labán, y entonces trata de huir, pero Nefi lo detiene y le ofrece que si los acompaña, él va a vivir como una persona libre y no como un siervo como hasta ahora ha sido. Y entonces Zoram acepta. Ahí, digamos, termina ese relato. Pero la parte fuerte, la parte ruda, digamos que la parte controversial, es justamente esa de cuando Nefi le quita la vida a Labán. Miren, mucho se ha dicho a nivel oficial.
En muchos manuales de la iglesia vamos a encontrar muchas de las explicaciones que se han dado para este acontecimiento. Y todas, en realidad, la verdad es que son bastante coherentes. El mismo razonamiento que tiene el espíritu con Nefi, que habla de que es preferible que que un hombre muera para evitar que una nación degenere y perezca en la incredulidad, es pues un razonamiento del Señor que no nada más aparece en el libro de Mormón y en esta ocasión, sino también aparece en la Biblia en varias ocasiones. Por otro lado, hay la explicación de que algunos actos que se mencionan allí por parte de Labán eran delitos y pecados que bajo la ley de Moisés que regía en ese momento habrían de ser castigados justamente con la muerte. Así que en cierta forma se ha encontrado ese aspecto legal de esta forma de quitar la vida o de esta razón para poder quitar la vida. Miren, hay un hombre que se llama John W. Welch, que es un académico, un estudioso que durante mucho tiempo ha estado estudiando la ley bíblica, que es miembro de la iglesia, ha dedicado bastantes de sus estudios a precisamente nada más el asunto del asesinato de Labán, o bueno, yo no sé si llamarlo así, pero él sí lo llama así. En uno de sus libros dice: el asesinato de Nefi a Labán puede ser evaluado de manera provechosa a través de las perspectivas de los principios legales imperantes en aquellos días. Varios factores que reducen sustancialmente la culpabilidad de Nefi bajo la ley de Moisés, como probablemente se entendió en los días de Nefi alrededor del 600 a.C., son, por ejemplo, el estado de ánimo, es decir, el hombre que le quita la vida al otro, ¿estaba acechándolo o llegó presuntuosamente con la intención? Pues al parecer no, porque dice Nefi que no sabía lo que tenía que hacer, cómo es que él iba a obtener las planchas, que era en realidad lo que tenía que hacer. Luego está el papel de la voluntad divina, que jugaba un papel muy importante en la ley de Moisés. El ángel primero les dijo que el Señor iba a entregar en sus manos a Labán, y luego el espíritu también le dijo a Nefi que lo estaba entregando en sus manos. Ahora, a diferencia de la definición moderna, la antigua idea de premeditación, que es lo primero que estábamos viendo, requería que un crimen así hubiera sido planeado e implementado mediante la traición. Esto es lo que dice John W. Welch, y sigue diciendo: varias pistas fuertes indican que Nefi tenía en mente la antigua definición cuando escribió la historia de Labán. Con respecto a su estado de ánimo, Nefi señaló específicamente que procedió sin saber de antemano lo que tenía que hacer. Bueno, ahora, por lo tanto, hasta ahí no hay como que algo muy distinto a todo lo que se haya hecho en esos días. Mire, les explico. Con respecto al papel de la voluntad divina, como lo escribe el propio Welch, del que les leí un fragmento hace ratito, dice: la razón última de su acción fue la entrega de Labán por parte de Dios en las manos de Nefi. Como el Espíritu declaró, fue el Señor quien causó, digámoslo así, la muerte de Labán. O más bien la decretó, la definió, decidió que tenía que ser así. Esta justificación puede referirse también un poquito a una escritura que está en Éxodo 21:13, que dice que un criminal puede huir a una ciudad de refugio si no armó acechanza, sino que Dios lo puso en sus manos. Es decir, que está contemplada esta figura de que Dios haya puesto en las manos de una persona a otra para que le quitara la vida. Entonces es muy, muy, muy paralelo. Una posible razón para esto es que Labán había cometido 3 ofensas en particular contra Nefi y contra sus hermanos. Los acusó a ellos juntos y también en solitario a Lamán de ser ladrones, que era un crimen capital, porque ese crimen estaba penado por la muerte. Es decir, Labán, acusando a alguien de ser ladrón, sí hubiera estado justificado de quitarle la vida. Otra, Labán sí había robado sus posesiones en la ocasión en que ellos se las habían llevado para presentarlas como un valor intercambiable por las planchas. Así es que el ladrón era él. Y tercero, dice allí que que Labán no había escuchado los mandamientos del Señor. Por lo tanto, Nefi le quitó la vida a un hombre a quien Dios había entregado en sus manos, lo que indica que era digno de la muerte desde una perspectiva divina.
Recordemos que en aquellos tiempos la ley que regía su vida espiritual y la ley que regía su vida, digamos, legal, su aspecto social, jurídico, eran una y la misma cosa. No había distinción como lo que vivimos ahora. Es decir, una cosa que era un pecado en realidad era un crimen, era un delito. Y además estaba regido por una legislación teocrática, por una legislación que provenía de lo divino, provenía de Dios. Y además hay otros ejemplos en los que se le quita la vida a personas que han cometido este tipo de faltas, como por ejemplo el sacerdote Finés le quitó la vida a Zimri y a Cosbi por violar la ley. Eso está en el libro de Números, en el capítulo 25. También en el segundo libro de Samuel leemos que Amnón había violado a su media hermana Tamar, y entonces Absalón, que era su medio hermano, le quitó la vida por eso. Y en todos los casos habrían estado justificados. Y bueno, entonces dice Welch, esta lógica concerniente a los derechos relativos del individuo o del grupo también tiene una larga tradición en la historia legal bíblica y judía, porque también se trata de proteger a los muchos, aunque se tenga que cegar la vida de uno. En diferentes manuales y recursos de estudio van a encontrar todos ustedes explicaciones semejantes a esta. Pero lo que ahora quiero comentar no tiene tanto que ver con la justificación legal de este acontecimiento que es especial y también, pues ya lo he dicho varias veces, controversial, sino con el modo. Todo surgió de que hace algunos años, al estudiar esta misma parte del Libro de Mormón y haciendo algunos comentarios con algunas personas, una de ellas dijo, a ver, ¿por qué si Nefi le cortó la cabeza a Labán y después se puso sus ropas y se acercó con el siervo de Labán, cómo es que esas ropas no estaban súper manchadas de sangre? Pues bueno, esto empezó a desencadenar muchísima especulación, muchas búsquedas, muchísima lectura y intercambio de ideas, etcétera, etcétera. Y muchas personas dimos con alguna información que puede ser importante, pero también se despertó un poquito la imaginación y empezamos a tener algunas búsquedas, digamos que por lados que no parecen ser tan obvios, pero encontramos cosas muy interesantes. La primera cosa que encontramos fue que, por ejemplo, el asunto técnico de cuando se decapita a alguien, hemos descubierto por documentos actuales y por documentos también antiguos, descripciones, digamos, que rayan en lo clínico y que también van a veces hasta lo fuerte, como casi de cine gore, y relatos, por ejemplo, bélicos de soldados que han presenciado este tipo de cosas, que no necesariamente se hace un baño de sangre, que puede ser algo muy discreto en cuanto a la efusión de esta sustancia tan importante. Así es que no siempre, más bien lo más común es que no se vea un reguero como en esas películas de acción nos han hecho creer, como en 300, ¿no? De Frank Miller. Entonces, eso por un lado, eso es por un lado. Pero también por otro lado, encontramos algunas similitudes con otros momentos en las escrituras en las que se ha tenido que presenciar o narrar la muerte de alguna persona malvada mediante esta acción de cortarle la cabeza. Y a veces también encontramos algunas razones como para pensar que quizás cortarles la cabeza no siempre signifique lo mismo. Recuerden que la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, que tenemos, viene traducido de una serie de textos que son tradicionales en hebreo, pero que también pasaron por un filtro griego cuando se hizo la versión de los 70 en aquellos años de Alejandría, por ahí del siglo IV antes de Cristo. Y muchos giros del lenguaje hebreo han sido traducidos de manera inadecuada o de una manera que es posiblemente la más adecuada y la más cercana, pero todavía se queda muy distante del sentido original. Y entonces muchos de los que estábamos estudiando en esa ocasión encontramos que quizás
eh, cortar la cabeza no siempre significaba separar esa parte del cuerpo, sino simplemente hacer un corte en el cuello, por alguna razón. Ahora, eso no es en realidad todavía el meollo del asunto, sino que encontramos en otras partes de la Biblia la figura justamente de esta forma de despojar a alguien de la vida. Y antes de mencionarlas, quiero decir que a pesar de que esa no es la forma en la que fue realizado esto, sí también quisiera mencionar que antes de Nefi hubo otro profeta que tuvo que quitarle la vida a alguien y no sabemos exactamente por qué razones, o si fueran unas razones que sean totalmente atribuibles a la maldad, lo cual no parece, porque no habría sido llamado por Dios para hacer su obra, pero se refiere a la ocasión en que Moisés mató al egipcio. En esa ocasión también él tuvo que salir huyendo, pero después fue llamado por el Señor para cumplir la tan importante obra que fue la de liberar al pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto y llevarlos hasta la tierra prometida. Pero bueno, eso es con respecto a una persona que después fue llamada a ser profeta, así como Nefi, y que en algún momento tuvo que estar en la situación de quitarle la vida a alguien porque estaba cometiendo alguna cosa mala, algo que sentía que ofendía al Señor. Bien, entonces ya hablando de esta forma de despojar de la vida a alguien mediante cortarle la cabeza, lo vemos por ejemplo en Goliat, cuando los filisteos están peleando contra los israelitas en el relato que leemos en Primera de Samuel, en el primer libro de Samuel. Leemos que Goliat, que era un hombre de un lugar que se llamaba Gat, está con los filisteos. Era un hombre tremendo, de dimensiones gigantescas, y nadie se atrevía a hacerle frente porque él salía, retaba a los israelitas a que escogieran a un soldado para que fuera a pelear a un combate singular con él, y que así se resolviera todo el asunto de la guerra. Pero lo que hacía Goliat no era nada más hacer este desafío, sino que profería insultos, y al parecer su forma de vida también era pues contraria a la del Señor, como era la de los filisteos. Y estos insultos, estas provocaciones, las blasfemias que profería contra el Señor, pues también eran pecados muy muy graves. Recuerden que también en aquellos días regía la ley de Moisés, y la ley de Moisés decía que la blasfemia se tenía que castigar con la muerte. Entonces, cuando David se entera de este reto que lanza y de estas blasfemias que hace Goliat, David, que no tiene ninguna experiencia de batalla, se siente tan indignado por las cosas del Señor que son agredidas, y entonces sale a hacerle frente. Leemos en el relato que hiere a Goliat con una piedra en la frente justamente, y Goliat cae, y cuando está tirado en el suelo, David toma la espada de Goliat y le corta la cabeza. Entonces ya tenemos ahí otra figura. Le cortó la cabeza con su propia espada. Y bueno, ahí está la experiencia de David y de Goliat, que bueno, puedes decir, sí, pero eso es muy especial, etcétera, etcétera. Pero también encontramos esta figura en otro momento de las Escrituras. Es el momento en el que Elías, el profeta, después de haber decretado una hambruna por mandato del Señor, es decir, selló los cielos para que no lloviera y entonces hubiera sequía, que era la forma en la que el Señor estaba castigando la idolatría de Israel, propiciada por la idolatría de su rey, que era el rey Acab, que estaba pues súper entregado por completo a la voluntad de su esposa Jezabel, y perseguía a los profetas de Dios, uno de los cuales era el propio Elías. Entonces Jezabel hacía que Acab instituyera una especie de culto obligatorio a una divinidad que se llamaba Baal. Entonces instituyó también una especie de corte de sacerdotes, y estos sacerdotes de Baal estaban tratando de hacer, pues de convencer a Baal de que hicieran llover para que acabara la hambruna. Cuando el Señor le dice a Elías que vaya con Acab y que lo amoneste y que le diga que su perdición está cerca, Elías llega allí
desafía a los sacerdotes de Baal a que oren y le pidan a Baal que haga llover. Lo que hace es poner un altar para un sacrificio, y es decir, construyen ese altar, ponen, me imagino que al animal sacrificado ahí arriba, y les dice Elías: vamos a orar cada quien a su Dios. Ustedes van a orar a Baal y yo voy a orar al Señor, al Dios de Israel. Y el primer Dios que haga caer fuego del cielo para que consuma el holocausto, el que consuma el sacrificio, pues demostrará ante Israel, ante todo el pueblo, cuál es el Dios verdadero. Y entonces el relato pues lo conocemos, ¿no? Los sacerdotes de Baal comienzan a orar, a bailar, y conforme va pasando el tiempo y al ver que no pasa nada, empiezan también a gritar, lastimarse, flagelarse para tratar de convencer a Baal de que demuestre su poder. Y cuando es el turno de Elías, Elías incluso hace que mojen, que llenen de agua el sacrificio para que vean todos que no hay un truco de fuego. Y entonces ora al Señor y le pide al Señor que haga caer fuego para que consuma el sacrificio. Y entonces el Señor lo escucha y cae fuego del cielo sobre el holocausto, y todo el pueblo puede ver que el Señor de Israel, el Dios de Israel, es el Dios verdadero y viviente. Pero en ese momento Elías le dice al pueblo que mate a los sacerdotes de Baal, y ellos van y les cortan la cabeza en el río Jordán. Entonces esa es otra ocasión en la que, después de haber ofendido severamente, seriamente al Señor con sus actos, con sus blasfemias, con desviar al pueblo, lo que conduce después, lo que ocurre después bajo la ley de Moisés, es que se les quite la vida, y en esa forma en especial, en particular. Ahora también encontramos alguna otra relación con, por ejemplo, la ocasión en la que Juan el Bautista se le priva de la vida y Jesús se entera de que le cortaron la cabeza. Sabemos que en esta ocasión no fue por una razón justa, sino más bien quien hizo eso fue alguien malvado, que era la hija de Herodes, quien incitó a su padre a que encarcelara a Juan y se le ejecutara en esa forma. Entonces parece también una especie como de burla, como de sarcasmo, como mira, tratamos a tu amigo el profeta Juan el Bautista como alguien que ha blasfemado contra Dios, y le damos esta muerte que es tan espantosa y que además es tan significativa. Lo que parece aquí aparente y es tan solo una conjetura, aquí ya digamos entre la conjetura a la que estábamos llegando, que estábamos empezando a vislumbrar, y que hemos visto que apenas puede tener un atisbo de posibilidad, pero que nadie quizás se ha fijado en eso, es que muy posiblemente, y esto repito, esto es una opinión personal, muy posiblemente el modo en el que se realizaron estas ejecuciones haya sido una ceremonia ritual, haya sido quizás hasta una ordenanza del sacerdocio semejante a la de ofrecer un sacrificio, o por lo menos algo, si no ritual y si no una ordenanza del sacerdocio, por las semejanzas que tiene con la manera como se despojaba a la bestia o al animal víctima del sacrificio en el templo, sí, con unas razones más que solamente, digamos, prácticas o jurídicas, porque ya les habíamos explicado que no había distinción entre lo jurídico y lo religioso, entre lo legal y la vida espiritual. Así que todo acto, toda ceremonia de, digamos, de acción legal, de acción judicial, era la misma cosa con una acción de carácter religioso, de carácter ritual. Por lo tanto, parece ser que hay un modo, no nada más la determinación de que si alguien ofende al Señor mediante las blasfemias,
mediante acusar a alguien de robar, mediante el robo, etcétera, etcétera. No nada más está la disposición o el decreto de que tiene que recibir ese castigo, sino que también está tal vez el modo en el que tiene que recibirlo. Y por eso encontramos que parece ser muy familiar este motivo. No se le quita la vida de otra manera, sino que con su propia espada. Es decir, la persona que normalmente hace eso no lo hace con sus armas, sino con las armas de aquel a quien va a buscar para privarlo de la vida. Es una figura ahí muy interesante que pudiera parecer tal vez algo ceremonial, y pues bueno, esa es la posibilidad que queda abierta. En cuanto a todo lo demás, pues bueno, esto es algo muy extra que queríamos compartir con ustedes. Y en realidad eso, digamos que en cierta forma podría explicar la falta de ropas manchadas tan fuertemente de sangre en caso de que si hubiera habido, digamos que un gran derramamiento. Lo mencionamos porque en el Levítico y en el Éxodo están explicadas las formas en las que se tiene que hacer el corte en un animal que es sacrificado para que la sangre corra en ciertos lugares del altar del holocausto. Y todo eso es muy cuidadoso, es decir, no tiene que ser algo espantoso ni un espectáculo no sé, de una profusión notable de sangre, sino más bien discreto y digno de la reverencia que comporta un momento como el sacrificio de animales, que era un momento sumamente espiritual, muy profundo, de una gran reflexión, y por supuesto debió haber sido algo muy duro y también difícil de digerir para todas las personas que tenían que participar en una ceremonia como esa, la de ofrecer un sacrificio de animales. Pero entonces también podríamos estar hablando de una forma de hacer algunos cortes y de disponer, digamos, de la sangre de la persona que ante los ojos de Dios mereció que se le privara de la vida, para que no hubiera, digamos, esta profusión, este reguero, como le diríamos en el lenguaje coloquial, a una cosa semejante. Ninguna de estas explicaciones tiene la intención de apoyar la violencia, ni la venganza, ni nada. Es solamente una explicación que deriva del estudio de un texto antiguo que fue traducido en 1820 por el profeta Joseph Smith. Y digamos que lo que en realidad podría devolvernos a la reflexión espiritual es si fue algo tan espeluznante como lo que estamos viendo y que causa tanta reflexión. Creo que lo más importante es ponernos a pensar por qué un profeta del Señor, ya en sus últimos años de vida, como era Nefi, cuando se puso a contar la historia desde su salida de Jerusalén, cuando era pues mucho más joven y cuando era el hijo del profeta Lei, antes de ser él mismo el profeta que llegó a ser, lo incluyó en su relato, porque consideró que era de muchísimo valor para la posteridad que él había podido ver en sus visiones y en las revelaciones que había recibido del Señor. Es decir, voy a incluir este relato, es importante, es notorio. Finalmente, lo que se estaba buscando era conseguir las planchas de bronce, y eso se logró. Las planchas de bronce tenían las escrituras, digamos, las escrituras que estaban disponibles hasta ese momento, que contenían los libros de Moisés, el relato de la creación, el plan de salvación, y todo hasta adelante, hasta llegar a muchos de los grandes profetas, de los que se conocen hoy como profetas mayores. Por ejemplo, incluían los escritos de Isaías. Así que el objetivo se había cumplido, y esta persona, Labán, que estaba no nada más impidiéndolo, sino también estaba amenazando la vida de Nefi y de su familia. En realidad no nada más amenazaba eso, sino que estaba impidiendo que el pueblo del Señor, que estaba siendo preparado desde la familia de Ley, tuviera la ley del Señor. Ya veremos mucho más adelante en el libro de Mormón cuán importante es que hubieran llevado ellos las escrituras consigo y toda la trascendencia que tuvo. Y pues bueno, este fue el episodio número 2 de esta segunda temporada de Dominical.
Queremos pedirles que compartan. Ya estamos en Spotify, también estamos en Apple Podcast y también estamos en iHeartRadio. En iHeartRadio y en Spotify nos pueden dejar mensajes de voz, hacer preguntas, nos pueden sugerir temas también, nos pueden decir qué les parece esta idea, nos pueden también así enviar algunas de sus ideas y pues nosotros vamos a escucharlas y eventualmente también vamos a incluirlas en estas emisiones. Así es que suscríbanse mediante la plataforma de su preferencia, ya sea Spotify, Apple Podcast o iHeartRadio. También estamos subiendo estos podcasts a YouTube en el canal Palabras de Mormón, así es que pongan ahí Palabras de Mormón y Dominical y ahí va a aparecer. No tienen más imagen que la portada que mostramos aquí mismo, es decir, no hay video en realidad, pero pueden escucharlo en YouTube y también pueden suscribirse al canal. Así es que pues los esperamos para la próxima emisión en la próxima semana en Dominical. Hasta luego.